el avance en el Tren Maya. Vamos a especificar lo realizado, hasta dónde vamos en el tramo 2 del Tren Maya. Acuérdense que son 7 tramos, es Palenque-Escárcega, tramo 1, tramo 2, Escárcega, Campeche, Calquiní, tramo 3, Calquiní, Izamal, tramo 4, Izamal, Cancún, tramo 5, Cancún, Tulum, tramo 6, Tulum, Chetumal y tramo 7, Chetumal, Escárcega. Entonces, hoy vamos a informar sobre el tramo 2 de Escárcega a Calquiní. Este tramo 2 a la vez tiene 2 subtramos, el de Escárcega a Campeche y el de Campeche a Calquiní, en los límites ya con Yucatán, Campeche y Yucatán. Ese subtramo 2, adelanto, ya prácticamente está terminado. Ya se debe de tener un avance de Campeche, Mérida, Cancún, como del 85%. O sea que ya estamos muy cerca de tomar el tren. Vamos a informarles sobre eso. Nos referimos hoy a los avances del tramo 2 del Tren Maya. Son 234 kilómetros de Escárcega a Calquiní en el estado de Campeche. Habrá una estación en Esná y otra en San Francisco de Campeche. También se contará con el paraderos en Tenabo, Eselchacán y Carrillo Puerto. Para los trenes habrá una cochera en San Francisco de Campeche y una base de mantenimiento para la vía de Esná. Se mejoran y construyen CADBIS en las zonas arqueológicas de Esná y Escalunquín. En Esná se edifica un hotel Tren Maya. Hasta ahora el tramo 2 registra 116 kilómetros de vía terminada. Las obras de drenaje transversal y pasos inferiores van al 90%, los viaductos llevan 59% de adelanto y los pasos peatonales, vehiculares y de fauna registran un avance del 65%. En el tramo 2 avanza el libramiento ferroviario Campeche, donde los viaductos van al 85% y los pasos vehiculares, peatonales y de faunas están al 59%. La obra del Tren Maya en Escárcega a Calquiní ha generado 12,000 empleos. En el tramo 2, muy pronto los pasajeros del Tren Maya podrán conocer y disfrutar de sitios de gran belleza y riqueza cultural. También lugares históricos, de tradiciones y costumbres que permitirán descubrir la grandeza humana del pueblo de Campeche. Sitios como la Laguna de Champotón, el Malecón de Campeche, el Baluarte de San José y la gente con sus artesanías que ya esperan a quienes lleguen a bordo del Tren Maya. Señor presidente, le informamos que en días pasados realizamos recorrido de supervisión en la planta de Alstom junto con su directora general Maite Ramos. Al respecto, informo que la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, avanzan conforme al programa. El trabajo se realiza en serie y ya hay carros en los que ya se trabaja en la cabina de mando. Cada tren se compone de 10,000 partes diferentes, de los cuales más de 70% es de contenido nacional. Con mucho orgullo reiteramos que los vagones del Tren Maya son fabricados por manos mexicanas. Estamos en tiempo y vamos a cumplir el compromiso de que el primer tren llegue al taller y cochera de Cancún el 8 de julio. También cumpliremos con la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Vengo a reportar el avance de la obra de los tramos que corren de Escárcega a Chiná y de Campeche a Calquiní. En terracerías el avance es del 96%, 99% en obras de drenaje, 97% pasos de fauna, y 97 también pasos por debajo de la vía, puentes y viaductos al 82%. La construcción de la vía en la zona norte, que es la que va de Campeche a Calquiní, está completamente terminada y en el sur se avanza, y al igual que en todas las demás actividades, de acuerdo al programa. Están trabajando en este momento 1,654 máquinas y 6,179 trabajadores.
La siguiente, en cuanto a estaciones y paraderos, la estación ETSNA tiene 58% de avance, el paradero de Carrillo Puerto 69%, el paradero de Tenabo 45%, el paradero de 61% y la base de mantenimiento 56%, todas de acuerdo a programa para la inauguración en las fechas acordadas. Gracias. Muy buenos días a todos. El Jaguar rodante es mucho más que un tren. Es un sistema integrado de transporte en donde hemos hablado de experiencias y en donde aquí hemos hablado de toda la infraestructura que para este gran recorrido de más de 1,554 kilómetros se está desarrollando, se está instalando y se está implementando. Hemos hablado de los sistemas ferroviarios, de los talleres, de las cocheras, de toda la tecnología que está involucrada. Y una de la tecnología más moderna que está involucrada se llama modelos BIM. ¿Qué es un modelo BIM? Bueno, un modelo BIM es un modelo que se utiliza de información para la construcción. Imagínense como antes, cuando éramos más niños, yo me acuerdo, yo tenía un tío que era arquitecto y hacía sus planos. Hemos ido avanzando y pasamos de los planos a los renders, al AutoCAD. Hoy se utiliza un programa que va todavía más allá y que te permite ver los modelos de construcción en tercera dimensión, desde todos los ángulos y no solamente en la parte constructiva, sino en la integración de absolutamente todo. Cuando hablamos de todo, hablamos desde los ductos que llevan agua, que llevan energía, toda la parte de cableado, de señalización, toda la parte de por dónde van a pasar, en dónde va a haber un muro, por dónde se pueden conectar y por dónde se pueden conectar también con todos los sistemas de telecomunicaciones y de los sistemas ferroviarios que estamos construyendo. ¿En dónde? Bueno, aquí lo vamos a ver. Esta es la metodología que estamos utilizando y el modelo básicamente está en función de la información, de tener toda la información para tomar la mejor toma de decisiones y que nos equivoquemos lo menos posible. Normalmente nos ayudan a conocer, sí, el plan de construcción, pero también algo muy importante, los tiempos. Como lo ha dicho aquí el señor presidente, este es un proyecto que se está implementando en tiempo récord y tenemos que buscar todas las tecnologías que nos ayuden a hacerlo en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Es como si tuviéramos una agenda y una calculadora, pero muy moderna, que nos permite llevar exactamente cómo se va afectando, por dónde se va poniendo y por dónde se va pasando, de tal forma que tenemos que adivinar lo menos posible y más bien tenemos toda la información desde antes y sabemos el costo absoluto de todo lo que se va a utilizar. ¿Cómo se modela o qué se modela en la siguiente? Aquí está. 4 cosas muy importantes, todo lo que son los talleres, todo lo que son las cocheras, todo lo que son los cuartos técnicos que están en cada una de las 31 estaciones y paraderos. Hay un cuarto técnico que nos permite tener todos los sistemas y todo el control de la señalización del tren y de las telecomunicaciones, pero también más de 105 casetas que están alrededor de los 1,554 kilómetros de vía. Casetas que están cada determinados kilómetros y en donde se guardan todas las antenas, todos los cables, todos los equipos de telecomunicaciones y todos los sistemas ferroviarios, desde computadoras, cableado, centros de control, centros de mando, de energía, que nos permiten controlar en todo momento, saber dónde está el tren, cómo va el tren en distintos escenarios. Es decir, estos nos ayudan a ver la posición geométrica, pero de todo, tuberías, muros, ductos, energía, equipos, toda la parte de comunicación. Tenemos algunas ventajas en la siguiente lámina. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, primero, eficiencia en el diseño. ¿No? Nada de que salió mal, lo tengo que mover, lo tengo que tumbar para volverlo a hacer. Ya se tiene el diseño y se va implementando el diseño. La reducción de errores, somos humanos y entre menos errores podamos tener y más información es mucho mejor. La comunicación y coordinación, ustedes han visto, somos muchas personas y tenemos que hablarnos y cuando lo pones en un mapa, cuando lo pones en un modelo, esa comunicación es mucho más sencilla y mucho más ágil. Nada de que no sabía. Decidir con información. Y 2 cosas bien importantes y que hemos estado teniendo mucho cuidado en este proyecto: tiempo y dinero, que nos permiten controlarlo. En la siguiente, por ejemplo, vemos también la parte del modelo, cómo tiene que ver en la parte sostenible, y en la que sigue
queremos presentarles un video. Esta es la visualización, este es un modelo BIM. ¿Cómo se ve? Tenemos dos videos simultáneos, pero ¿cómo podemos ver en un cuarto técnico y en una caseta cómo está absolutamente todo? Y si se fijan, se ve el detalle de los distintos colores, de cuáles son ductos, cuál es energía, cuál es comunicación, y de esta forma poder contribuir para que este tren para México, hecho en México, sea realmente un referente para todos los proyectos que vienen después. Muchas gracias. Es cuanto, señor. Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros del equipo que se hace cargo de este gran proyecto de desarrollo y de inclusión del sureste y la península a las oportunidades de crecimiento y distribución de la riqueza. Quisiera, antes de iniciar, traer a la memoria y honrar a dos colegas que nos adelantaron. Marina Anguiano, etnóloga, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, gran estudiosa de las comunidades wixárikas de la Sierra Huichola. Se fue el 26 de mayo, hija, por cierto, del gran pintor mexicano Raúl Anguiano. Y el 24 de mayo falleció el arqueólogo David Grope, un gran estudioso de las culturas olmecas y particularmente la de Chacalcingo, en el estado de Morelos. Se fue justamente cuando estábamos recuperando el Monumento 9 o Portal del Inframundo o Monstruo de la Tierra, que él estuvo muy contento de saber que había regresado a México y al estado de Morelos, invitándolos nuevamente a que, si pueden ir al Palacio de Cortés, Museo Regional de los Pueblos de Morelos, para que conozcan esta impresionante pieza de la civilización olmeca. En cuanto al salvamento arqueológico en el tramo 2, como ustedes saben, hemos concluido los trabajos de campo. Sin embargo, el salvamento continúa en el análisis de los materiales, su interpretación y la restauración de aquellos bienes que son susceptibles de ser exhibidos en museos para el disfrute del público en general. Recuperamos en este tramo 4.410 bienes inmuebles, constituyendo ellos cimientos, albarradas, basamentos, caminos antiguos, elementos relacionados con áreas residenciales o también basamentos piramidales. 171 bienes muebles relativamente íntegros que precisamente muchos de ellos habrán de nutrir los museos y salas de interpretación que estamos preparando en este gran proyecto. 295.927 fragmentos de cerámica que están siendo analizados para el mejor conocimiento de las antiguas culturas que habitaron el territorio, particularmente la gran nación maya mesoamericana. 281 entierros humanos y 52 rasgos naturales asociados al paisaje. En el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas atenderemos 2 zonas, Etzna y Xcalunquín. En Etzna tenemos avances importantes en las tareas de investigación y conservación en áreas como Nojochná, la restauración de mascarones, el edificio de los 5 pisos que pueden observar en esta fotografía. Es un edificio impresionante, y los Acbés 1 y 3. Y atendiendo también la señalética del sitio. También Etzna tendrá un centro de atención a visitantes que estamos por iniciar su construcción, y en Xcalunquín estamos empezando las tareas de investigación y conservación y el desarrollo del senderismo y la señalética para la apreciación de esta zona que está vinculada a la región PUC de la península de Yucatán. Y también Xcalunquín contará con un centro de atención a visitantes para que quienes visitan la zona tengan una experiencia mucho más adecuada, mucho más agradable en la visita a esta zona, que seguramente tendrá una proyección de la mayor importancia. Es todo. Gracias.